140 estudiantes fueron secuestrados de una escuela en el noroeste de Nigeria. Los atacantes se introdujeron al internado del colegio Bethel Secondary School, en la localidad de Chikun, en el estado de Kaduna, donde dormían un total de 165 alumnos. Se trata del tercer ataque importante perpetrado en Kaduna en los últimos 3 días y el cuarto secuestro de estudiantes desde diciembre. Grupos criminales que las autoridades denominan bandidos aterrorizan las poblaciones del noroeste y centro del país más poblado de África, atacando poblados, robando ganado y secuestrando a personalidades locales o viajeros para cobrar rescate. Durante comienzos de este año parecen haberse fijado como blanco escuelas, institutos y universidades. El domingo al menos 8 empleados de un hospital de ese estado fueron secuestrados, según la policía, a pesar de que según fuentes locales afirman que fueron 15 los secuestrados. 7 personas murieron en ataques el domingo por la noche en localidades vecinas. El gobernador de Kaduna, Nasir Ahmad El-Rufai, ha sido uno de los líderes que más ha insistido en no pagar rescates a estos grupos y también amenazó con multar a cualquier persona que lo haga, con la idea de no alentar los secuestros. Desde diciembre, unos 1000 estudiantes han sido secuestrados en diferentes estados nigerianos. La mayoría fueron liberados tras negociaciones con autoridades locales, pero algunos siguen retenidos. No se ha detenido ni juzgado a ningún responsable.